gente de YouTube, que tal aquí Fix Guzmán, deseándoles cámara un excelente día, por que se encuentran todos muy pero que muy bien. Estoy aquí para traerles un nuevo video de su fanfic que tanto les gusta. Recuerden suscribirse, dar la campanita de notificaciones y el link de los fanfics está abajo en la descripción. Ya sin más nada que decir, pasemos con los saludos del video. Adiós, buen día, buenas tardes, buenas noches. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo card de este fanfic que tanto les gusta. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Leonid Tagle, a Zargel XE, a Ramiro Montaño, a Clementino Machiavelli, y a Alexis Trentared. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Ahora sí, que empiece el vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Linterna verde de Marvel, Marvel XDC. Autor. Illusione. Capítulo 85. Los ancianos del universo PT1 Trico Slaterus había nacido en un planeta cuyo nombre había sido olvidado por todos excepto por él. Su gente también se había ido. Sus ciudades se habían convertido en polvo, su cultura había desaparecido, e incluso la galaxia que habitaba su mundo estaba ahora cerca de la muerte. Sin embargo, a pesar de todo, solo Trico permaneció porque había sido más fuerte que todos ellos. Era inmortal, y había dedicado esa inmortalidad a un solo propósito: hacerse más fuerte. Viajó de mundo en mundo, buscando oponentes dignos. Reyes, campeones, monstruos y criaturas adoradas como dioses habían aceptado sus desafíos. Algunos luchaban con armas, otros con magia o máquinas, pero el resultado siempre era el mismo. Trico ganó. Por supuesto que lo hizo. Era el más fuerte. Su último viaje le había llevado a Arealira, un mundo habitado por los Arealirán. Eran un pueblo disciplinado que valoraba mucho la ley, el debate público y el combate ritual. Sus mayores guerreros eran respetados casi tanto como sus legisladores, y las historias sobre su habilidad se habían difundido por varios sistemas cercanos. Trico esperaba que le presentaran un reto. Le habían decepcionado. Guerrero tras guerrero había entrado en la arena para enfrentarse a él. Ninguno sobrevivió a más de 5 golpes. Su supuesto mayor campeón duró solo 4. Trico se sentía engañado. Como los Arealirán le habían hecho perder el tiempo, decidió que podían compensarle atendiendo sus necesidades. Sus líderes protestaron al principio, pero toda resistencia terminó cuando Trico derrotó a los ejércitos que rodeaban la capital sin sufrir una sola herida visible. Permaneció en Arealira durante un tiempo después de eso. Su nuevo hogar era una enorme torre en el centro de la capital, que en su día fue utilizada por el máximo consejo judicial del planeta. Trico había retirado el consejo y llenado el edificio con los lujos que le interesaban. Comidas raras, vinos, músicos, sirvientes y combatientes traídos de regiones lejanas para luchar para su entretenimiento. Trico descansaba cerca de la cima de la torre en un amplio sofá construido para sostener su inmensa figura. Varios asistentes estaban cerca, listos para responder a cada petición suya. Uno llevaba una bandeja de fruta. Otro le sirvió una copa. Un grupo de músicos tocaba en voz baja cerca del balcón abierto. Sus pensamientos estaban fijos en su próximo destino. Quizá volvería con los Traxans. No los había visitado en casi 1 millón de años, lo que podría haber sido tiempo suficiente para que su especie produjera guerreros más fuertes. Habían mostrado potencial durante su última visita, aunque ninguno de ellos hubiera conseguido sacarle sangre. Los Flaxans eran otra posibilidad. Su especie hermana vivía en un planeta vecino dentro del mismo sistema. Trico cerró los ojos y consideró las posibilidades. ¿Qué hacer?, murmuró. Su silencio fue interrumpido por un ruido que retumbó por la ciudad. Los músicos dejaron de tocar. Los asistentes miraron hacia el balcón mientras voces asustadas comenzaban a elevarse desde las calles abajo. Trico abrió los ojos. Había algo en el cielo. Al principio, solo podía ver una silueta oscura contra la luz de la estrella de Arealira. Descendió lentamente hasta que el resplandor dejó de ocultarlo. Un hombre flotaba alto sobre la capital, rodeado por un aura verde lo suficientemente brillante como para teñir las nubes bajo él. La armadura cubría su cuerpo, y líneas blancas recorrían sus bordes. Un símbolo luminoso ardía en su pecho, mientras una larga capa verde ondeaba detrás de él con los vientos superiores. Trico se levantó. En toda la capital, millones de Arealirans dejaron lo que estaban haciendo y miraron hacia arriba. Entonces habló el desconocido.
Ciudadanos de Arealidad, escuchadme y alegraos. Vuestro planeta ha sido elegido para alimentar el hambre del gran Galactus. Su voz se extendió por todo el mundo. Las ventanas temblaban dentro de sus marcos, y la torre temblaba bajo los pies de Trico. Sus ojos se abrieron como platos. ¿Podría ser? La figura esmeralda extendió los brazos. Luz verde se acumuló en el cielo, formando una enorme imagen entre las nubes. Galactus apareció sobre el planeta, su figura imponente sobre continentes mientras la construcción giraba lentamente la mirada hacia la superficie. El miedo recorrió la capital. Trico sonrió. Tu planeta está muriendo, continuó Ion. Su núcleo está fallando. Pronto, colapsará y destrozará este mundo. Venga o no Galactus, a Arealidad le queda poco tiempo. El cielo se llenó de vasijas verdes. Miles de barcos descendieron hacia la superficie. Algunos se dirigieron hacia la capital, mientras que otros se separaron y volaron hacia asentamientos por todo el planeta. Variaban en tamaño, desde pequeños transportes hasta enormes portaaviones capaces de albergar ciudades y pueblos enteros. Pero no has sido elegido para morir con tu mundo, dijo Ion. Seréis evacuados. Buscaré a tu gente un nuevo planeta con todo lo que tu civilización necesita para sobrevivir. Allí puedes reconstruir. Reúne a tus familias y todo lo que tu civilización no pueda reemplazar. Mis constructos te llevarán a un lugar seguro, pero debes cooperar y moverte rápido. Los ojos de Ion brillaron de esmeralda mientras miraba hacia abajo las ciudades bajo sus pies. No desperdicies tus últimas horas lamentando un mundo que ya estaba perdido. Regocijaos porque a vuestro pueblo se le ha concedido otro. El silencio siguió a su declaración. Trico salió al balcón. El poder emanaba del heraldo en oleadas, y la sensación aceleró la sangre de Trico. No era un campeón local fingiendo grandeza. Este ser tenía suficiente poder para ofrecerle un verdadero desafío, uno que no había enfrentado en millones de años. Trico empezó a reír. Los asistentes se apartaron de él mientras el sonido se hacía más fuerte. Su risa llenó la cámara. Por fin, el universo le había enviado algo digno. Trico se lanzó desde la torre. El balcón se hizo añicos detrás de él mientras volaba hacia arriba, acelerando hacia la figura esmeralda sobre la ciudad. Cruzó la distancia entre ellos en segundos y lanzó un puñetazo lo suficientemente potente como para derribar la torre de abajo. El heraldo giró la cabeza hacia un lado, permitiendo que el puño de Trico pasara a pocos centímetros de su cara. No eres un Arealdirán, dijo el heraldo. No, no lo estoy. Trico se detuvo en el aire y se giró para mirarle. Este planeta es mío. Su gente no se irá hasta que yo se lo permita. Es así. Soy Trico Slateus. Te reto, heraldo de Galactus, al combate singular. Una vez que te derrote, puede que conceda permiso a estas criaturas débiles para huir. El heraldo le miró un momento. Primero que nada, no soy el sirviente de Galactus. Es un amigo al que estoy ayudando. Se encogió de hombros con naturalidad. Ya sabes cómo es. Cuando tienes la edad que nosotros, necesitas algo para mantenerte ocupado. Los ojos de Trico se entrecerraron. Segundo, ya he oído hablar de ti antes. He estado esperando que nos encontráramos. El heraldo desapareció. Trico apenas vio el puño antes de que le golpeara en la cara. Por primera vez en millones de años, sintió dolor. El golpe lo lanzó del cielo y lo lanzó a través de la capital. Arrasó varias torres vacías antes de golpear el suelo fuera de la ciudad, donde el impacto abrió un cráter en el desierto. Trico rodó por la arena y se obligó a incorporarse. La sangre corría por la comisura de su boca, y la sensación desconocida le dibujó una sonrisa. Habían pasado millones de años desde que había luchado contra alguien con esa velocidad. Buscó al heraldo en el cielo, pero la figura esmeralda no se veía por ninguna parte. Por cierto, me llamo Ion. La voz vino desde detrás de él. Trico se giró y encontró a Ion sosteniendo una extraña construcción con ambas manos. Tenía forma de arma metálica voluminosa, con dos varillas curvas en la parte delantera y una serie de bobinas giratorias a lo largo de su longitud. ¿Qué es eso? Ion apretó el gatillo. Un rayo concentrado de electricidad verde golpeó a Trico en el pecho y lo lanzó a través de una montaña lejana. Stone se desplomó a su alrededor mientras la corriente recorría su cuerpo una y otra vez, bloqueando sus músculos y forzando un rugido de su garganta. ¡Aruk! Antes de que pudiera recuperarse, una esfera verde se formó a su alrededor y lo levantó de los escombros. Trico golpeó su muro interior, pero la construcción resistió. Le llevaba muy alto sobre el desierto y luego empezaba a lanzarle de un lado a otro. La esfera rebotaba por el paisaje como una bola.
Trico se estrelló contra dunas, acantilados y tramos de terreno abierto mientras John guiaba la construcción. Cada impacto lo empujaba más profundo en la superficie del orbe antes de que rebotara y lo lanzara a otro lugar. Finalmente, la esfera se abrió. Trico cayó del cielo y se estrelló de espaldas. John descendió lentamente, su capa ondeando detrás de él. «Eres poderoso», dijo. «Lo suficientemente poderoso como para darme una pelea de verdad. Pero has pasado demasiado tiempo desafiando a personas más débiles que tú. Dejaste de poner a prueba tus límites, y en algún momento olvidaste cuánta fuerza tienes realmente». Trico se puso de rodillas. La ira creció en su interior, seguida de algo más antiguo y profundo. Buscó el poder primordial dentro de su cuerpo, la misma fuerza que le había mantenido con vida mucho después de que su especie desapareciera. Fluía por cada músculo y hueso, fortaleciendo el cuerpo que había sobrevivido a edades de batalla. Trico lanzó un grito de guerra y cruzó la distancia entre ellos. Su puño golpeó la cara de John. El impacto partió las nubes y envió una onda expansiva por todo el desierto. La cabeza de John se movió ligeramente hacia un lado, pero el resto de su cuerpo permaneció quieto. Trico se quedó mirando. John se giró lentamente hacia él y sonrió. «Bien», dijo. «Eso es casi lo que esperaba». La luz esmeralda se extendió a su alrededor. «Hagámoslo a tu manera. Combate cuerpo a cuerpo». John agarró a Trico por la cintura, giró en el aire y los empujó a ambos hacia el suelo. Trico luchó por liberarse, pero el agarre de John no se aflojó. Clavador de pilotes. Trico golpeó el suelo de cabeza. El desierto se rompió bajo ellos. La arena y la piedra estallaron hacia arriba, y la onda expansiva lo arrasó todo durante kilómetros. John salió volando del cráter mientras Trico permanecía enterrado en su centro. En lugar de atacar de nuevo, John levantó ambas manos. La luz verde se extendió por el desierto y formó una enorme arena a su alrededor. Miles de espectadores esmeralda llenaban filas ascendentes de asientos, sus cuerpos sin rasgos saltando y vitoreando. Iluminaron luces brillantes sobre la arena, iluminando un ring cuadrado de lucha libre en su centro. Trico se encontró tumbado dentro del ring, rodeado por los cuatro lados por cuerdas de energía verde brillante. Un constructo vestido con traje apareció junto al ring con un micrófono en una mano. «¿Lo habéis visto, amigos?», gritó el locutor. «Un devastador pileliver del linterna verde. Creo que eso podría ser todo para Trico Slateus». La multitud rugió. Trico se levantó lentamente, la furia ardiendo en su interior mientras los espectadores esmeralda coreaban contra él. Echó la cabeza hacia atrás y lanzó un grito de guerra. Luego cargó de nuevo. Trico atacó con una rápida serie de golpes, cada golpe lo suficientemente fuerte como para romper montañas. John se deslizó entre ellos, moviéndose solo lo necesario. Los puños de Trico pasaron por encima de su hombro, junto a su cabeza y cruzando su pecho sin aterrizar ni una sola vez. John le agarró por el cuello. Los ojos de Trico se abrieron de par en par. John lo levantó por encima de su cabeza y lo empujó hacia abajo sobre la estera luminosa. «Chokeslam», gritó el locutor. La arena estalló. John se situó sobre Trico y levantó ambos brazos, invitando a más ruido de la multitud. Los espectadores esmeralda saltaron de sus asientos y corearon su nombre mientras Trico se giraba de lado, luchando por entender qué estaba ocurriendo. John le miró con una amplia sonrisa. «Hacía mucho que no me divertía tanto». Arrastró a Trico hacia arriba, le rodeó el cuerpo con un brazo y lo lanzó hacia atrás. Trico golpeó el tapiz con fuerza. Antes de que pudiera levantarse, John lo agarró de nuevo y lo lanzó a través del ring con otro suplex. «Otro más», gritó el anunciador. «El linterna verde lleva a Trico Slateus directamente a Suplex City». John lo levantó de nuevo. Trico cayó al suelo. Y otra vez. Y otra vez. Cada impacto sacudía la arena de los constructos y sacaba a la multitud en otro frenesí. Trico intentó resistirse, pero John cambió de agarre antes de que pudiera contraatacar, lanzándolo sin esfuerzo de un extremo al otro del ring. Trico había desafiado guerreros por todo el universo. Había derrotado campeones, monstruos e incluso algunos llamados dioses. Había pasado mucho tiempo creyendo que la victoria demostraba que había alcanzado la cima de su poder. Ahora entendía lo equivocado que estaba. Estaba completamente superado. John tenía razón. Trico había pasado tanto tiempo luchando contra los débiles que se había dejado debilitar también. Seguía poseyendo una gran fuerza, pero ya no sabía cómo usarla contra alguien que realmente pudiera desafiarle. John lo levantó una última vez y lo estampó contra el centro de la colchoneta.
Dios mío, creo que eso lo partió por la mitad. Gritó el locutor. John sacó a Trico del tatami y le golpeó el estómago con un puñetazo. El golpe levantó a Trico del ring y lo llevó al cielo. John le siguió antes de que pudiera recuperarse, golpeándole en la mandíbula, luego en el pecho y después bajo las costillas. Cada puñetazo elevaba a Trico, llevando la batalla lejos de la arena esmeralda y a través de las nubes sobre Areadira. Trico se obligó a defenderse. Golpeó con toda la fuerza que pudo reunir, pero John le atrapó la muñeca y le golpeó 2 veces antes de que pudiera apartarse. Trico intentó agarrarle, pero John se soltó y le dio un codazo en el costado de la cabeza. Atacaba más rápido, absorbiendo más del poder primordial que llevaba dentro, pero John se mantenía un paso por delante en cada paso. Muy abajo, el anunciador Esmeralda seguía anunciando la batalla, su voz de algún modo resonando por el cielo. ¿Cuánto daño puede soportar Trico Slaterus? Esto ya no es una competición, amigos. Esto es una matanza. Trico rugió y volvió a cargar. John le detuvo con una mano. A esto les llamo mis golpes de poder, dijo. Los extremos de sus guanteletes cambiaron de forma, expandiéndose en yunques alrededor de sus puños. Una energía violeta oscura se extendió por sus superficies, y la misma luz comenzó a brillar bajo la armadura que cubría su pecho. Una sección de su coraza se abrió. Los ojos de Trico se abrieron de par en par. Una gema del infinito. John sonrió. No. Sí. El primer puñetazo alcanzó a Trico en la cara. El poder de la piedra fluyó a través de la construcción en forma de yunque y explotó al impactar. La cabeza de Trico se echó hacia atrás cuando la fuerza atravesó su cuerpo, pero John lo atrapó antes de que pudiera ser arrojado lejos. El segundo puñetazo le golpeó el estómago. El tercero le dio en el pecho. John continuó, cada golpe con más fuerza que el anterior. Una luz violeta cruzaba el cielo con cada impacto, iluminando las nubes y enviando ondas de presión por la atmósfera. Trico intentó defenderse, pero sus brazos estaban apartados. Intentó huir, pero John se movió con él y siguió atacando. Otra vez. Y otra vez. Y otra vez. La armadura de Trico se rompió. La sangre llenó su boca y su visión se nubló mientras los impactos interminables drenaban la fuerza de su cuerpo. John finalmente se detuvo. Trico flotaba en el aire frente a él, apenas consciente. John le agarró por la cabeza. Luego se dejó caer bajo Trico, rodeó su cuello con un brazo y los giró a ambos hacia el planeta. Cayeron. Las nubes se abrieron a su alrededor mientras aceleraban. Trico forcejeó débilmente, pero John apretó su agarre y le guió hacia el desierto muy abajo. El locutor Esmeralda se inclinó sobre las cuerdas del ring lejano, gritando por su micrófono. Reco. Reco. John giró en el último momento y estrelló a Trico de cara contra el suelo. El impacto formó un cráter lo suficientemente grande como para llegar a la capital a kilómetros de distancia, donde la ciudad seguía siendo evacuada. Cuando el polvo se disipó, Trico yacía inmóvil en el centro del cráter. John se levantó a su lado, colocó una bota contra el pecho de Trico y miró hacia el público constructo. El locutor se dejó caer al tatami y le dio una palmada contra el tapete. 1. Los fans Esmeralda gritaban con él. 2. Trico no se movió. 3. La arena estalló cuando comenzó a sonar música. Los espectadores Esmeralda saltaron de sus asientos, vitoreando mientras rayos de luz verde se elevaban al cielo. El locutor subió a las cuerdas y levantó el micrófono por encima de la cabeza. Se acabó. El Green Lantern sigue siendo el campeón universal indiscutible. John levantó ambos brazos mientras la multitud rugía. Bajo su pie, Trico Slaterus finalmente perdió el conocimiento. Max emergió de Areadira mientras cientos de miles de naves Esmeralda llevaban a su gente hacia un lugar seguro. Los transportes se desplazaban en corrientes organizadas, cada uno lleno de ciudadanos y todo lo que habían elegido preservar de su mundo moribundo. Ta segundo entró en el borde del sistema mientras salía de la atmósfera. Max se aceleró más allá de la luz, cruzó la distancia hasta la nave mundo en segundos y entró por una de sus bahías de aterrizaje abiertas. Trico flotaba detrás de él dentro de una esfera verde, aún inconsciente tras su pelea. Max bajó la esfera sobre una plataforma médica. Varios robots de Galactus se acercaron al mismo tiempo, escaneando el cuerpo maltrecho de Trico con bandas de luz azul. Aseguraos de que esté completamente curado, les dijo Max. Y que esté listo para irse pronto. Probablemente se despertará enfadado, así que quizá no te pongas justo delante de él. Las máquinas reconocieron la orden y llevaron a Trico más adentro de la sección médica. Max continuó por la nave.
Había pasado mucho tiempo desde el día en que conoció a Galactus y le ayudó a derrotar a los dioses proeniales. Millones y millones de años habían pasado mientras Max servía como heraldo del Devorador, viajando por el universo en busca de mundos adecuados. Durante esos primeros años, Max temía que la duración de su existencia destruyera su mente. Se había imaginado perdiendo poco a poco el contacto con todo lo humano a medida que los siglos se convirtieran en milenios y los milenios en eones. Eso no había ocurrido. Su cuerpo había cambiado demasiado para que el tiempo pudiera afectarle como antes. Las energías primordiales en su interior y el poder cósmico lo habían alterado todo, especialmente la forma en que su mente procesaba la existencia. Esos cambios se hicieron aún más pronunciados después de que Galactus le otorgó el poder cósmico. Un siglo ya no parecía una eternidad. Se sentía más cerca de una temporada. 1.000.000 de años parecía un viaje largo. Podía recordar eventos de años atrás con la misma claridad emocional con la que recordaría su infancia cuando era mortal. Había logrado mucho durante esos millones de años. Max había aprendido más de lo que creía que cualquier mente pudiera contener. Viridion le había enseñado todo el conocimiento que poseían los celestiales. Galactus había demostrado ser un maestro igualmente valioso. Bajo el hambre interminable se encontraba uno de los más grandes científicos de la creación, poseedor de conocimientos que ni siquiera los celestiales comprendían del todo. A lo largo de los años, el Devorador había compartido gran parte de ese conocimiento con Max. Max había sido un buen heraldo. Localizó mundos adecuados, evacuó civilizaciones siempre que fue posible y guió a Galactus lejos de planetas cuya destrucción causaría daños mayores. Lo que había empezado como un acuerdo entre dos seres cósmicos se convirtió gradualmente en algo más. Se habían hecho amigos. Galactus nunca lo admitiría con esas palabras, por supuesto. Junto con Viridion, siguieron estudiando el anillo de Max. Ahora estaba casi 70% restaurada. Jade seguía sin responder, pero los controles de energía y la arquitectura interna del anillo se habían vuelto mucho más estables. También habían avanzado en la ingeniería inversa de su tecnología. El trabajo no se parecía a nada que ninguno de ellos hubiera intentado antes. El anillo no podía simplemente copiarse. Gran parte de su estructura dependía de materiales y principios que aún no existían en ningún otro lugar del multiverso. Para reproducirlo, primero tuvieron que inventar la ciencia necesaria para construir las herramientas que pudieran crear sus componentes. Las vías dañadas de la IA fueron aún más difíciles de restaurar porque la conciencia de Jade se almacenó en una dimensión informativa plegada en lugar de dentro de la memoria convencional. Max había aprendido a reparar los canales de energía del anillo, pero cualquier intento de acceder a la matriz más profunda de Jade corría el riesgo de sobreescribir y corromper la propia IA. Sin embargo, persistió. Al fin y al cabo, tenía tiempo de sobra. Algún día, la traería de vuelta y entendería completamente cómo funcionaba el anillo. Era un trabajo lento, y cada vez iba más lento, pero Max no tenía intención de rendirse. 2 años antes, finalmente había descubierto el primer camino viable para construir una batería central de energía. Eso lo cambió todo. La teoría seguía incompleta, pero era suficiente para empezar. Max ya no podía dividir su atención entre servir como heraldo de Galactus y sentar las bases del cuerpo. Era hora de dejar el lado del Devorador y centrarse en lo que venía después. Entró en la cámara central, donde Galactus estaba sentado ante un enorme monitor. Imágenes del núcleo de Ariadira giraban por la pantalla, acompañadas de lecturas del planeta y de su estrella circundante. «Cariño, ya estoy en casa», llamó Max. Galactus respondió con un gruñido irritado. Max sonrió y flotó más cerca. «El núcleo del planeta es inestable», dijo Galactus. «Contiene una concentración inusualmente alta de uranio». «Sí. Y uno de los tipos más raros. Tu favorito». Max señaló la pantalla. «Piénsalo como un regalo de despedida, ya que me jubilo». Galactus asintió lentamente. Después de millones de años, Max había aprendido que ese gesto era lo más cerca que el Devorador estuvo de mostrar felicidad abiertamente. «El Celestial ha vuelto a contactarme», dijo Galactus. Proporcionó las coordenadas. La pantalla cambió, mostrando un punto cerca del centro del universo. Max estudió el lugar. Galactus giró la cabeza hacia él. «Es una región peligrosa para construir una base para vuestro cuerpo. Viridion puede ordenarlo lo suficiente para que construyamos lo que necesitamos». «Muy bien». Galactus se levantó de su asiento. La cámara pareció encogerse a su alrededor mientras alcanzaba su altura completa.
La energía cósmica se movía por las líneas de su armadura, y por un momento miró a Max en silencio. John, dijo Galactus, su voz resonando por la vasta cámara, me has servido fielmente a lo largo de los siglos. Me has ayudado a satisfacer la necesidad de mi existencia. Nuestro acuerdo está completo. Desde este momento, ya no eres mi heraldo. Max inclinó la cabeza. Gracias, amigo. Galactus permaneció inmóvil. Max sonrió, levantó una mano y creó una construcción humanoide tan grande como el devorador. Se parecía a Max con su armadura, con una capa esmeralda y el símbolo en el pecho. El constructo se acercó a Galactus y extendió los brazos. Venga ya, dijo Max. Acércalo. Galactus no hace eso. Creo que puedes con un abrazo. No. Vamos. Millones de años juntos, ¿y así es como me despides? Galactus le miró fijamente. La construcción gigante siguió manteniendo los brazos abiertos. Por fin, Galactus dio un paso adelante con visible reticencia y permitió que la construcción le abrazara. Colocó una mano enorme torpemente sobre su espalda, como si no supiera cuánta fuerza requería el gesto. Max se rió. Sabía que lo tenías dentro. Galactus soltó la construcción y se apartó. Te echaremos de menos, dijo Galactus. La sonrisa de Max se suavizó. Sabía que me echarías de menos. Galactus emitió otro gruñido irritado. Sabes dónde encontrarme si alguna vez quieres visitarme, añadió Max. Despidió al gigante y voló hacia la salida. No olvides coger tus gemas del infinito, no las quiero aquí. Sí, lo sé. Los robots habían preparado a Trico para viajar cuando Max regresó a la enfermería. Sus heridas habían sido curadas, aunque seguía inconsciente. Max lo envolvió en otra esfera verde y lo levantó de la platier. Venga ya, dijo. Tenemos gente que conocer. Llevando a Trico tras de sí, Max dejó a segundo y voló hacia las estrellas. Puedes leer hasta el capítulo 93 aquí. p.t.r.on.com weblink, mira el resumen del capítulo, también lo tengo ahí, comentario 14 comentario. Votar 2 restantes capítulo 86. Los ancianos del universo PT2 Taneleer Tiban estaba feliz. Durante la mayor parte de su vida, la felicidad había sido un sentimiento reservado para la adquisición. Llegó cuando descubrió un artefacto que nadie más poseía, preservó la última obra de una civilización muerta o aseguró algo lo suficientemente raro como para hacer que otros sintieran envidia. En los últimos millones de años, eso había cambiado. Desde la muerte de su esposa, Tiban había creído que la verdadera amistad era algo que nunca volvería a experimentar. Los mortales envejecían demasiado rápido. Incluso la especie de vida más longeva se volvía temporal si se comparaba con su existencia. Entonces conoció a Orctionth. Ord era como él, el último superviviente de una especie olvidada, sostenido a lo largo de los siglos por el poder primordial. Sus primeros encuentros habían sido cautelosos, ya que ninguno de los dos estaba acostumbrado a conocer a alguien como él. Con el tiempo, la cautela dio paso a la comprensión. Tiban encontró un amigo y, con el tiempo, algo más parecido a un hermano. Esa amistad le dio una idea. Tenía que haber otros. Inmortales como él estaban dispersos por toda la creación, soportando una existencia que ningún ser común podía comprender. Si Tiban pudiera encontrarlos y reunirlos, ninguno tendría que enfrentarse solo a la eternidad. El grupo podía ofrecer algo más que compañía. Unidos, podrían convertirse en una potencia significativa entre las fuerzas cósmicas que moldean el universo, una hermandad cuya edad e influencia colectiva no podían ser ignoradas. El segundo inmortal que Tiban encontró poseía dones mucho más extraños que el poder primordial. Después de conocerle durante muchos años, Tiban había aprendido que tenía muchos nombres. John, Max, el Linterna Verde y el primer heraldo de Galactus. Su primer encuentro tuvo lugar en un mundo moribundo millones de años antes, y sus caminos se habían cruzado muchas veces desde entonces. John escuchó cuando Tiban explicó su plan. Más importante aún, había aceptado ayudar. Juntos, encontraron a otros. Cuando por fin alcanzaron el mínimo acordado, Tiban envió un mensaje de que era hora de reunirse y anunciar su hermandad al universo. Ese momento había llegado. Tiban estaba en una de las cámaras más grandes de su nave y observaba a John liderar una fila de personas entre la multitud. El Linterna Verde tenía una mano sobre los hombros de un alienígena de 6 patas con armadura ceremonial, mientras varias decenas de seres le seguían. Algunos pertenecían a especies que Tiban reconocía. Al parecer, otros habían entrado en la celebración y decidieron no cuestionarlo.
La línea se enroscó alrededor de mesas, cruzó una plataforma elevada y casi chocó contra una fuente antes de que Ion la desviara en el último momento. En el centro del salón, Enduigast tocaba música utilizando una colección de instrumentos. La melodía coincidía con los movimientos de Ion mientras la fila detrás de él se hacía cada vez más grande. La atención de Tiban se desvió hacia un gran sofá cerca de la pared. Orccionz estaba sentado en un extremo, sosteniendo tranquilamente una copa, mientras Trico Slaterus ocupaba el otro. Trico permaneció rígido, con los brazos cruzados y la expresión agria mientras observaba a Ion bailar. Los moratones de la batalla habían sanado, pero su orgullo no. Ion había explicado la pelea con un detalle innecesario. Tiban podía percibir la fuerza en Trico. Era poderoso, sí, pero Ion simplemente era más fuerte, especialmente después de que Galactus le infundiera el poder cósmico. Tiban negó con la cabeza. Convencer al devorador para que le concediera poder, y luego abandonar su servicio, fue un logro impresionante. Ion poseía más que fuerza. Era listo, persuasivo y difícil de rechazar una vez que decidía lo que quería. Tiban le envidiaba. No solo su poder, aunque desde luego había eso. Envidiaba la facilidad con la que Ion se movía por la eternidad, riendo con extraños y tratando a los seres cósmicos como vecinos problemáticos. Tiban cruzó el pasillo y esperó hasta que la cola pasó. Ion continuó unos pasos más antes de soltar al alienígena que tenía delante y flotar fuera de la fila. Continuó sin él, volviéndose inmediatamente menos coordinado. Tenemos que irnos, dijo Tiban. Los demás están esperando. Derecha. La reunión. Detrás de ellos, Enduigast aumentó el volumen de la música. Ion se volvió hacia Ord y señaló tanto a él como a Trico. ¿Puedes llevar a esos dos al planeta? Ord inclinó la cabeza. Lo haré, hermano. Gracias, hermano. Trico frunció el ceño. Ion le miró. Anímate, Trico. Te prometí una revancha. Ahora soy más fuerte. Se nota. Estoy listo. Entonces lucharemos después de la ceremonia. Gast lleva mucho tiempo deseando organizar una apuesta para la revancha. Al otro lado del pasillo, Enduigast levantó una mano sin interrumpir la música, confirmando que había escuchado cada palabra. La expresión de Trico se suavizó en una sonrisa confiada. Bien. Ion miró de nuevo a Tiban. Vamos. Tiban asintió. Vamos. Madpacle fue el más fácil de conseguir. Lo encontraron en un planeta devastado por la guerra, ayudando a un ejército en su intento de tomar un valle fortificado. Las explosiones cubrieron el horizonte mientras la artillería atravesaba las colinas. Matt estaba en el centro del campo de batalla con lanzacohetes a ambos lados de su cuerpo. Uno salió de las armas mientras él reía y disparaba otra andanada hacia la posición enemiga. La cresta desapareció bajo una cadena de explosiones. Ion y Tiban aterrizaron a su lado. Matt les echó un vistazo y luego lanzó dos cohetes más antes de enfrentarse a los soldados a su alrededor. Aguanta hasta que vuelva. Uno de los agentes le miró fijamente. ¿Cuánto tiempo estarás fuera? Matt miró a Ion. Hagamos esto rápido. Uno a uno, llegaron los inmortales. Se reunieron en un planeta silencioso bajo un cielo despejado en una de las galaxias más antiguas. El terreno había sido preparado de antemano, con una amplia plataforma circular situada en el centro de una llanura vacía. Taneleer Tiban estaba junto a Orccionz. Ion tomó su lugar cerca de Trico. Enduigast drogaba un par de dados sobre sus nudillos mientras Madpacle ajustaba uno de los lanzadores sujetos a su cuerpo. Sejingadio observaba las estrellas sobre su cabeza, Camotarn estaba con las manos metidas en las mangas, y Cortzotimus estudiaba a los demás con la mirada calculadora de un comerciante que estima el valor de un nuevo mercado. Tadki estaba sentado con las piernas cruzadas en el suelo, aparentemente contemplando algo más importante que la reunión. Juntos, formaron un círculo. Bueno, dijo Enduigast, atrapando sus dados. ¿Y ahora qué? Ion miró alrededor del círculo. Nos falta uno. Una estela dorada apareció en el cielo antes de que alguien pudiera hablar. Cruzó la atmósfera, dio una vuelta alrededor del planeta, luego regresó y se detuvo sobre la Platier. Un hombre hecho enteramente de energía dorada descendió al espacio abierto junto a Ion. Perdona el retraso. Ion le miró fijamente. ¿Sabes, Gilpet? Perdón, para ser el ser más rápido del universo, desde luego llegas tarde muchas veces. El inmortal dorado sonrió ampliamente. La risa recorrió el círculo, incluso arrancando una breve sonrisa a Trico. Tiban esperó hasta que el ruido se calmó antes de dar un paso adelante.
Estoy seguro de que cada uno de vosotros entiende por qué nos hemos reunido aquí, dijo. Tenemos orígenes diferentes, propósitos distintos y métodos distintos, pero compartimos la misma herencia. El poder primordial nos sostiene. Nacimos de una de las primeras vidas de este universo, y cada uno de nosotros ha perdurado mucho tiempo después de la muerte de nuestra especie. John sonrió levemente ante esa descripción pero no interrumpió. Durante siglos, hemos existido solos, continuó Tiban. Hemos reunido conocimiento, riqueza, poder e influencia, pero rara vez hemos compartido esas cosas entre nosotros. Propongo que este cambio sea hoy. Kort Zotinus ladeó la cabeza. Propones una alianza. Un consejo, corrigió Tiban. Ninguno de nosotros gobernará sobre los demás. Seguiremos siendo libres para seguir nuestros caminos elegidos, pero compartiremos conocimientos sobre el cosmos que habitamos y brindaremos ayuda cuando uno de nosotros enfrente un peligro demasiado grande para afrontarlo solo. Madpak le apoyó una mano en uno de sus lanzadores. ¿Y si dos de nosotros no estamos de acuerdo? Las disputas entre miembros se resolverán mediante concursos acordados por ambas partes, dijo Tiban. No se les permitirá convertirse en guerras. Ningún miembro reclamará territorio, posesiones o recursos de otro sin permiso. Los ojos de Enduigast se iluminaron. ¿Concursos, dices tú? Concursos acordados, repitió Tiban, mirándole directamente. Gast sonrió inocentemente y volvió a lanzar sus dados. Este consejo no nos obligará, continuó Tiban. Mostrará al universo que estamos unidos por un origen compartido y un entendimiento común. Solos, somos supervivientes. Juntos, seremos un poder que ninguna fuerza cósmica podrá ignorar. Extendió los brazos hacia los inmortales reunidos. Somos los ancianos del universo. Que el cosmos temble ante nuestro poder combinado. John aplaudió. Madpak le alzó ambos puños y lanzó un par de cohetes al cielo. Explotaron en lo alto de la llanura, llenando el aire de luz. vitoreó, Gast aplaudió, e incluso los miembros más reservados ofrecieron su aprobación. Cuando el ruido se desvaneció, Tiban volvió a hablar. El poder primordial hace más que preservar nuestros cuerpos. Responde al propósito. Nuestra inmortalidad sigue siendo más fuerte cuando nuestras vidas tienen sentido, y cada uno de nosotros ya ha elegido una búsqueda digna de la eternidad. Kamo Tarna sintió lentamente. Para marcar esta unión, dijo Tiban, sugiero que cada uno de nosotros tome un título, un nombre que refleje la búsqueda por la que el universo nos conocerá. Se llevó una mano al pecho. Seré conocido como el coleccionista. Trico dio un paso adelante de inmediato. Entonces seré el campeón. El campeón del universo. Enduigast miró sus dados, consideró la pregunta y luego sonrió. Seré el gran maestro. Orccionez sacudió una pequeña semilla de la manga de su túnica. Seré el jardinero. Desapareció en un borrón dorado, dio varias vueltas alrededor de la plataforma y regresó a su lugar. El corredor. Taki abrió los ojos. Soy el contemplador. Kamo Tarna inclinó la cabeza cubierta. El poseedor. El ojo artificial de Sejingario se dirigió hacia una estrella distante. Seré el astrónomo. Kort Zotinus ajustó la parte delantera de su caro abrigo. El comerciante. Madpak le sonrió y tocó el lateral de un lanzacohetes. Seré el obliterador. El grupo se volvió hacia John. Miró de un anciano a otro, luego al emblema brillante que cruzaba su pecho. Y yo seré el guardián. El coleccionista asintió. Así que está decidido. A partir de este momento, somos hermanos. Somos los ancianos del universo. Siguió un largo silencio. Los recién nombrados ancianos estaban en su círculo, esperando que algo sucediera. El viento cruzaba la llanura vacía, moviendo el borde de la capa de John y llevando polvo entre sus pies. El corredor miró a su alrededor. Entonces, ¿qué pasa ahora? John miró sus manos. El poder primordial dentro de su cuerpo se sentía más agudo, fortalecido por su declaración compartida. Me siento diferente, dijo. No lo hagas tú. Los demás se examinaron a sí mismos. El campeón apretó un puño, y el suelo bajo sus pies se agrietó. La luz dorada fluía con más intensidad por el cuerpo del corredor. Oh, sí, dijo el gran maestro. Definitivamente más poderoso. Te dije que era una idea excelente, dijo el coleccionista. El corredor volvió a mirarle. ¿Y ahora qué? El campeón dio un paso hacia John. Guardián, creo que ha llegado el momento de que luchemos. John sonrió. Claro. ¿Por qué no? El gran maestro sacó un montón de fichas brillantes de dentro de sus túnicas. Apostad aquí, hermanos.
Preferiría unirme a la batalla, dijo el obliterador. Puedes entrar durante la segunda ronda, respondió Gast. El primer partido ya está establecido. John se rió y se elevó hacia el cielo. Trico le siguió, rodando los hombros mientras la energía primordial se acumulaba alrededor de su cuerpo. Apenas habían llegado a las nubes cuando el espacio explotó sobre ellos. Luz blanca y negra se extendió por el cielo, retorciéndose sin mezclarse. La fuerza detuvo a ambos cazas en el lugar. El espacio se dobló alrededor de la perturbación como tela atrapada por un viento violento, plegándose hacia adentro mientras una figura emergía de su centro. Su cuerpo era completamente blanco. Una mitad de su cara era negra, separada de la otra por una línea vertical perfecta. Un ojo ardía carmesí, mientras el otro permanecía pálido y vacío. La tela deformada del espacio se enroscaba alrededor de su forma como una capa. Abajo, los ancianos miraron hacia arriba. ¿Qué es eso?, preguntó el coleccionista. John bajó las manos. No tengo ni idea. Todas las caras se dirigieron hacia Camotarn. El poseedor buscó en el conocimiento de su mente y luego negó lentamente con la cabeza. El ser levantó una mano. No tengas miedo, dijo, su voz extendiéndose por el planeta y el espacio que lo rodeaba. Porque yo soy el intermedio. El ojo carmesí se fijó en los ancianos reunidos. Y necesito tu ayuda. Los ancianos. El intermedio comentario 13 comentario. Votar 2 restantes capítulo 87. Los ancianos del universo PT3 no tengas miedo, dijo el ser, su voz extendiéndose por el planeta y el espacio que lo rodeaba. Porque yo soy el intermedio. Su ojo carmesí se posó en los ancianos reunidos. Y necesito tu ayuda. Max miró a los demás. Le miraron de nuevo y luego entre ellos, ninguno dispuesto a admitir que la llegada repentina les había inquietado. El gran maestro rompió el silencio. Oh, no tenemos miedo, dijo, atrapando sus dados con una mano. Simplemente, esto iba a ser una reunión privada. El coleccionista dio un paso adelante, estudiando al desconocido con interés abierto. Max reconoció esa mirada. Tiban ya estaba decidiendo si el ser contaba como algo que podía coleccionar. Te llamas el intermedio, dijo el coleccionista. Sin embargo, nunca he oído hablar de tal ser. ¿Qué eres tú? El contemplador abrió los ojos y se volvió hacia Max. Guardián, ¿te has encontrado con uno como él antes? Eres el mayor de los nuestros. Max levantó la vista hacia la figura. Desde que despertó en el pasado, Max poseía una forma de conciencia cósmica que le permitía identificar ciertos seres sin haberlos encontrado antes. Cuando conoció por primera vez a Eternity, el conocimiento apareció en su mente con absoluta certeza. Había conocido el nombre, la naturaleza y el lugar del ser dentro de la creación simplemente por estar en su presencia. Ahora, no encontró nada. La figura en blanco y negro se erguía ante él como un espacio vacío dentro de esa conciencia, visible pero indefinida. Max se encogió de hombros. Nunca he oído hablar de él. Los ancianos se removieron ante eso. Los brazos cruzados de Trico se aflojaron, mientras el obliterador dejaba de ajustar sus lanzadores y prestaba toda su atención al recién llegado. Si el guardián no podía identificar algo, eso era motivo suficiente para la precaución. El jardinero se colocó junto al coleccionista. Ni siquiera el mayor entre nosotros te conoce, dijo Ord. Revela tu origen. Luego podemos hablar sobre la ayuda que buscas. El ser bajó la mano levantada. Existo entre todas las dicotomías. Luz y oscuridad. Vida o muerte. Orden y caos. El espacio se dobló alrededor de su cuerpo, doblándose de una manera a lo largo de su lado blanco y de otra a lo largo de la mitad negra de su piel. Fui creado por la Orden Maestra y Lord Caos para mantener el equilibrio de este universo y actuar como su agente cuando ese equilibrio esté amenazado. El ojo artificial del astrónomo se entrecerró mientras examinaba las distorsiones que le rodeaban. ¿Y qué la ha amenazado?, preguntó Sejin. El maestro de los sin nombre busca entrar en este universo. Si tiene éxito, la corrupción se extenderá de mundo en mundo hasta que toda la creación se arrodille ante él. Solo vosotros, los grandes ancianos, poseéis el poder combinado necesario para impedir su cruce. Max frunció el ceño. ¿El amo de los sin nombre? El ojo carmesí del intermedio se iluminó. Lo peor de su especie. Un nombre salió al aire con suficiente peso como para hacer temblar la plataforma bajo ellos. Shuma Gorath. Joder, dijo Max al reconocer el nombre. Shuma Gorath fue uno de los horrores lovecraftianos de Marvel. Todos los ancianos se volvieron hacia él.
El campeón dio un paso más cerca, una sonrisa empezando a dibujarse a pesar del peligro que se describía. ¿Tienes miedo, guardián? El obliterador miró entre Max y el intermedio. ¿Qué es esto, Shuma Gorath? No tengo miedo, dijo Max, aunque la rapidez de su respuesta provocó una ceja levantada en el gran maestro. Los sin nombre son antiguos, poderosos y casi imposibles de matar. Shuma Gorath es uno de los más fuertes entre ellos. ¿Qué tan fuerte? Preguntó el comerciante. La expresión de Max cambió. Lo suficientemente fuerte. Eso eliminó la diversión de varios rostros. Max miró alrededor del círculo. Sus títulos y declaraciones los habían fortalecido, pero aún no habían logrado nada juntos. Seguían siendo un grupo de poderosos inmortales probando la idea de hermandad. Esto podría cambiar eso. Deberíamos ayudarle, dijo Max. Las manos del campeón se cerraron en puños mientras el primordial del poder se reunía a su alrededor. Estoy de acuerdo. ¿Qué mejor manera de anunciar nuestro nuevo consejo al cosmos? Continuó Max. Nuestro primer acto como los ancianos del universo será derrotar a algo que cree que esta realidad le pertenece. El coleccionista asintió y se volvió hacia los demás. El guardián tiene razón. Mostremos a toda la creación lo que significa nuestra unión. El acuerdo pasó por el círculo. El runner saltó una vez sobre sus talones. Matt Packler revisó la munición que alimentaba sus lanzadores, mientras el gran maestro empezaba a prepararse. Trico miró a Max. Nuestra batalla tendrá que esperar. Nos pondremos a ello. El intermedio descendió hasta quedar suspendido justo sobre la platier. Shuma Gorath pronto cruzará de su reino al nuestro. No es suficiente para hacerle retroceder. Debe ser debilitado y desterrado de una manera que impida su regreso. ¿Cómo? Preguntó el poseedor. El coleccionista posee un artefacto capaz de cortar la conexión de Shuma Gorath con este universo. Tiban parpadeó. ¿Sí? Te lo revelaré. La incertidumbre del coleccionista duró solo un momento antes de que la curiosidad se impusiera. Muy bien. El artefacto no puede usarse mientras Shuma Gorath siga a plena potencia. Algunos debéis contenerlo mientras los demás completan el destierro. Puedo con el debilitamiento, dijo Max. El campeón se puso a su lado. Yo también. El obliterador golpeó los laterales de sus lanzadores y sus cámaras comenzaron a brillar. Me uniré a vosotros. El intermedio se volvió hacia el astrónomo. Debes identificar el punto preciso en este universo desde el cual se puede completar el destierro. La alineación debe ser perfecta. El ojo artificial de Sejin giraba a través de varias lentes. Lo encontraré. El resto de vosotros combinaréis vuestro poder con el artefacto, dijo el intermedio. Ningún anciano puede sellar el pasadizo. Juntos, puede que tengáis éxito. Max se encogió de hombros y miró hacia el cielo. Muy bien. ¿Dónde llega? Te llevaré allí, si consientes. Los ancianos intercambiaron miradas. Uno a uno, asintieron. El campeón y el obliterador lo hicieron primero, ambos ya preparados para la batalla. El coleccionista metió las manos en las mangas, mientras el gran maestro hacía desaparecer sus dados y se acercaba a los demás. Hazlo, dijo Max. El intermedio juntó las manos. Luz en blanco y negro se plegó alrededor de los ancianos. La llanura vacía desapareció, sustituida por una presión que extendió los sentidos de Max a distancias imposibles. Por un momento, sintió que se movía en dos direcciones a la vez, cada movimiento dividido entre opuestos. Entonces la distorsión los liberó. Se alzaban sobre un mundo helado bajo un cielo oscuro. El campeón miró a su alrededor. Donde y el cielo se desmoronó. No hubo un desgarro gradual, ni un portal formándose en un solo punto. Los cielos se abrieron de horizonte en horizonte, como si una mano invisible hubiera abierto el universo. Una luz roja atravesaba la herida, manchando la nieve y convirtiendo las montañas lejanas en siluetas negras. Algo se movió más allá. Los tentáculos se abrieron primero. Miles de ellos se derramaron en el universo. Algunos impactaron en el planeta y perforaron su corteza. Otros se enroscaban alrededor de la luna sobre ellos, agrietando su superficie bajo su peso. Más seguían emergiendo de la herida dimensional, cubriendo el cielo con carne retorcida. Entonces apareció el ojo. Llenó la abertura, una única y vasta esfera rodeada de carne roja y acanalada. Su pupila se entrecerró al mirar hacia el mundo helado y a los inmortales que esperaban abajo. Muy bien, dijo Max, sin apartar la vista de la cosa que atravesaba el cielo. El resto de vosotros llevad el artefacto. Aquí retendremos a Shuma Gorath.
El coleccionista dudó, al igual que varios otros, que ahora miraban a Shuma Gorath. Ir. El intermedio levantó ambas manos, y una luz en blanco y negro se reunió alrededor de los ancianos restantes. El campeón se lanzó hacia adelante antes de que desaparecieran por completo. Lanzó un grito de batalla cuando el poder primordial estalló a su alrededor, llevándolo hacia el tentáculo más cercano. El obliterator le siguió, disparando miles de misiles desde los lanzadores montados sobre sus hombros. Atacaron primero. Madpack le desató una tormenta de misiles hacia el sin nombre. Cruzaron la distancia en segundos, cada ojiva con suficiente fuerza para arrasar una ciudad. La andanada impactó uno de los tentáculos descendentes de Shuma Gorath y lo atravesó en una cadena de explosiones. El miembro amputado se estrelló contra el mundo helado de abajo, partiendo una montaña bajo su peso. Trico siguió la apertura. El poder primordial se reunió alrededor de ambos puños mientras se dirigía hacia el vasto ojo que colgaba más allá de la brecha dimensional. Antes de que pudiera alcanzarla, una luz carmesí estalló de la pupila de Shuma Gorath. El haz impactó directamente al campeón. Lo lanzó a la luna envuelto en los tentáculos del viejo. Trico desapareció bajo el impacto, pero solo por un momento. Se despegó de la superficie lunar destrozada con humo elevándose de su cuerpo y respondió con una explosión propia. Las dos energías colisionaron sobre el planeta. Max movió bajo ellos, esquivando entre los tentáculos. Construcciones de tijera se formaron alrededor de sus manos, se extendieron a lo largo de millas y se cerraron de golpe. Una extremidad cayó, luego otra, pero más continuó fluyendo por la brecha. Se extienden por la superficie como raíces que se enrollan alrededor de la corteza del planeta. Dondequiera que tocaban, la tierra helada cambiaba. Crecimientos negros se extendieron bajo el hielo, mientras el aire se llenaba de susurros que presionaban la mente de Max. Los ignoró y voló más alto. La luz esmeralda se expandió a su alrededor mientras creaba a Unicron una vez más. La construcción creció más allá de las nubes, más allá de la atmósfera, hasta que el planeta helado parecía pequeño bajo sus pies. El campeón se detuvo en medio de otra carga. El obliterador bajó sus lanzadores. Ambos miraron al gigante que ahora estaba frente a Shuma Gorath. Unicron era 3 veces más grande que el mundo bajo sus pies. Max flotaba dentro de la enorme cabeza de la construcción, dirigiendo cada uno de sus movimientos. Llamó Max. La mirada de Shuma Gorath se dirigió hacia él. La respuesta vino de todas partes a la vez, llenando el mundo, el vacío y los pensamientos de cada ser presente. ¿Quién se atreve a atacar a Shuma Gorath? Más del antiguo atravesaba la herida en la realidad. La carne se extendió por las estrellas mientras los tentáculos se enroscaban alrededor de la construcción de Unicron. Me he alimentado de las almas gritantes de los universos. He bebido el calostro de estrellas muertas. Soy el golfo de muchos nombres más allá de toda comprensión, el glotón de la esperanza, el señor de la medianoche. El ojo se abrió de par en par. Soy Gargantos. Vuestras almas sórdidas serán un festín. Max le miró desde dentro del constructo. Milímetros. Vale. Unicron levantó ambos brazos y los bajó. Sus puños golpearon la masa de Shuma Gorath con suficiente fuerza como para lanzar al viejo contra el planeta. El mundo helado se dobló bajo el impacto. Los continentes se partieron, los océanos enterrados bajo el hielo estallaron hacia arriba, y piedra fundida se derramó por las grietas cada vez más ensanchadas. Los tentáculos de Shuma Gorath se enroscaron alrededor del torso de Unicron. Max respondió envolviendo con los brazos al viejo y arrastrándolo lejos de la superficie. Lucharon sobre el mundo moribundo. Shuma Gorath estrelló la construcción contra el planeta una vez, y luego otra vez. Mientras Max captaba la mayor parte de la atención del viejo, el campeón y el obliterador atacaban su ojo. Trico golpeó al alumno con golpes fortalecidos por el poder primordial. Matt giró alrededor del ojo y disparó continuamente, perforando explosiones en la carne que lo rodeaba. Shuma Gorath chilló. Max apretó el agarre de Unicron y arrancó varios tentáculos más, lanzándolos al espacio. Shuma Gorath respondió con otro disparo de su ojo. Una energía carmesí atravesó el hombro del constructo y cruzó su pecho, arrancando capas de armadura esmeralda. Siguió un asalto psíquico. Una mente menor se habría roto bajo él, pero Max había pasado millones de años fortaleciendo su mente mientras canalizaba el poder cósmico y se comunicaba con Ion. Había sobrevivido a ataques directos de la gema de la mente. Siguió luchando. El siguiente haz destrozó a Unicron. Max estalló desde la cabeza que se desplomaba del constructo antes de que los fragmentos se desvanecieran.
La cámara de contención en la armadura que cubría su pecho se abrió de nuevo, revelando la gema del poder. Combinó su energía con la suya propia. Varias lanzas enormes se formaron alrededor de Shuma Gorath. Un poder violeta recorría sus bordes esmeralda mientras Max los empujaba hacia adelante, empalando al viejo y sujetando partes de su cuerpo contra los restos del planeta. El campeón y el obliterador atacaron juntos el ojo. Trico clavó ambos puños en el centro mientras Ma vaciaba todas sus armas. Una sección del ojo estalló bajo su asalto combinado, esparciendo fluido negro por el espacio. Shuma Gorath respondió. Un tentáculo los atravesó y hizo que ambos ancianos volaran rodando. Max los atrapó con una mano esmeralda ancha antes de que pudieran desaparecer en el vacío. La carne dañada del viejo ya se estaba reformando. Tentáculos crecían de tocones cortados. El ojo arruinado se cerró alrededor de la herida, se reconstruyó y se abrió de nuevo. Nada de lo que haces importa, dijo Shuma Gorath. Estoy aquí. Este universo es mío. Me servirás, como todo debe. El campeón se incorporó dentro de la mano constructa de Max. Bueno, dijo Trico, mirando el ojo restaurado, todo eso fue en vano. Solo debíamos retenerle, respondió Max. El espacio se plegó detrás de ellos. El intermedio regresó con los demás ancianos. Aparecieron en un amplio círculo alrededor de un objeto elíptico suspendido entre ellas. El artefacto era liso y metálico, con una estrecha abertura que atravesaba su centro. Una luz rosa pulsaba bajo su superficie mientras cada anciano dirigía poder hacia él. El astrónomo se levantó con ambas manos en alto, su ojo artificial ciclando rápidamente. He encontrado la alineación, dijo. Debe hacerse ahora. Max miró cómo Shuma Gorath se extendía hacia ellos las extremidades restauradas. Creo que deberíamos mudarnos. Extendió ambas manos. Unicron se formó de nuevo, más grande que antes. El gigante esmeralda apareció detrás de Shuma Gorath y rodeó al viejo con ambos brazos, encerrándolo en un abrazo aplastante. Shuma Gorath se agitaba, arrancando pedazos de la construcción, pero Max reconstruyó cada sección tan rápido como se rompió. Ahora. Gritó Max. El intermedio levantó las manos. El coleccionista, jardinero, gran maestro, corredor, contemplador, poseedor, astrónomo y comerciante liberaron su poder en el artefacto. La luz rosa se volvió cegadora. Un solo haz impactó en Shuma Gorath. El viejo gritó. Un portal oscuro se abrió tras él. Los tentáculos de Shuma Gorath arañaban los bordes de la realidad mientras el artefacto lo arrastraba hacia atrás. No puedes desterrarme. Los brazos de Unicron se apretaron. El haz se intensificó. El vasto ojo de Shuma Gorath permaneció fijo en los ancianos hasta el último momento, ardiendo de odio mientras la oscuridad se cerraba a su alrededor. Luego se fue. El artefacto elíptico se agrietó por el medio y se deshizo. ¡Qué batalla!, dijo el campeón mientras los ancianos se reunían de nuevo. Tiban flotó cerca y levantó uno de los fragmentos rotos. Se giró bruscamente hacia el intermedio. Dijiste que el artefacto no sería destruido. Dije que había una posibilidad de que sobreviviera. El coleccionista le lanzó una mirada fulminante. Max aterrizó junto a Tiban y puso una mano en su hombro. Quizá encuentres otro. Tiban miró hacia abajo el artefacto arruinado. ¿Sabes lo raro que era esto? Lo suficientemente raro como para ayudarnos a salvar el universo. El coleccionista recogió las piezas restantes con un suspiro. Supongo que el universo sobreviva es algún consuelo. El intermedio se enfrentó a los ancianos reunidos. Has preservado el equilibrio. Master Order y Lord Chaos recordarán tu servicio. Su mirada se posó en Max un momento más que en los demás. Luego asintió por última vez y desapareció en una explosión de luz en blanco y negro. El silencio llenó el vacío donde flotaban, rodeados por los escombros del planeta destrozado y su luna. Max miró a su alrededor a sus nuevos hermanos. Así que, dijo, ¿la fiesta vuelve a la nave de Tiban? El corredor aceptó de inmediato. El obliterador disparó sus lanzadores en señal de aprobación, y el campeón exigió que la revancha prometida siguiera siendo parte de la noche. El gran maestro sonrió. Y tengo varias canciones nuevas para que todos vosotros las escuchéis. Max se rió mientras creaba una construcción de nave a su alrededor y llevaba a los ancianos hacia la nave de Tiban. El centro del universo no era un lugar donde la vida se formara de forma natural. La materia chocaba sin orden. La gravedad cambió sin previo aviso. Ríos de radiación se cruzaban entre sí mientras estrellas inestables se encendían y colapsaban antes de poder formar parte de cualquier sistema duradero.
En el verdadero centro se encontraba el altar de la eternidad, a veces llamado las puertas de la eternidad, donde residía la entidad abstracta conocida como eternidad. Sin embargo, un celestial podía imponer orden sobre el caos. Viridion había pasado años limpiando una región de varios años luz de ancho. Había estabilizado el espacio circundante, desviado lo peor de la radiación y forzado las corrientes gravitatorias contradictorias a recorrer trayectorias predecibles. Lo que quedaba era un bolsillo vacío cerca del centro de la creación, lo suficientemente grande como para albergar un sistema solar y protegido de la violencia más allá de él. Una base permanente para él y Max. ¿Así que esto es todo? Preguntó Max. Flotó junto a Viridion, mirando el espacio que habían reclamado. Aquí no había un cielo cualquiera. Ninguna extensión familiar de estrellas contra una negrura infinita. Se sentía más como estar dentro de una vasta nebulosa. La luz cósmica se movía a su alrededor en corrientes lentas, violeta y azul se mezclaban con el dorado pálido, con ocasionales huecos que revelaban la oscuridad entre ellos. Estrellas lejanas aparecieron como chispas dispersas más allá de la región estabilizada. Era precioso. A Fireair le habría encantado estar aquí. El pensamiento llegó sin previo aviso. La mano de Max se apretó a su lado antes de forzarla a abrirla de nuevo. Viridion se volvió hacia él. Líneas doradas se movían sobre la armadura esmeralda del celestial mientras corrientes de información pasaban por sus sistemas. Poseemos suficiente conocimiento del anillo para empezar a construir la batería central de energía que describiste. La estructura en sí puede crearse, continuó Viridion. La mayor dificultad es su conexión con la fuente. Si la batería va a distribuir energía verde por todo el universo, debes abrir y mantener un canal entre ella y la entidad de la voluntad. Max miró su anillo. Así que tendré que pasar mucho tiempo dentro de la batería. Sí. Tú serás el puente hasta que la conexión se mantenga autosuficiente. Max esperaba esa respuesta. La batería central de energía tendría que tocar la propia fuente, extraer energía de Ion como él lo hacía y hacer esa energía accesible en todo el universo. Eso significaba que Max tendría que profundizar de nuevo su conexión con Ion. No brevemente. Tendría que permanecer unido a él el tiempo suficiente para que la batería reconociera el camino y lo mantuviera abierto. La atención de Viridion se dirigió hacia él. Hay un peligro que considerar. Los demás, dijo Max. Las otras entidades que comparten la fuente con Ion. Como cada uno contiene rastros de las emociones que se separaron de ti durante la creación del espectro, pueden reconocer tu conciencia como parte de sí mismos. Y tratar de influir en mí. O reclamarte a ti. La expresión de Max se endureció. Continuó Viridion. Las otras entidades pueden intentar usar tu limitada conexión para atraerte, separar este avatar de Ion o remodelar el vínculo para sus propios fines. Max había considerado esa posibilidad muchas veces. Ion y Max eran el mismo ser, divididos solo por la escala. Las otras entidades no poseían avatares mortales de la misma manera, pero podían adherirse a anfitriones vivos. Podían susurrar, manipular, poseer y, eventualmente, forzar parte de sí mismos al universo físico. Tendría que ocuparse de ellos. Tenía que asegurarse de que no pudieran interferir con su cuerpo ni crear fuerzas rivales propias. Max no quería que aparecieran linternas amarillos ni linternas rojos en el futuro. Sabía que no podía evitarlo por completo. Dom había logrado manejar la luz naranja en otro universo. Eventualmente, un individuo o grupo podría descubrir cómo usar luz azul, índigo, violeta, roja o amarilla sin la ayuda directa de las entidades. El azul índigo o incluso el violeta podían ser menos problemáticos, pero aún así, Max pretendía contener a las entidades y evitar que todo se descontrolara. Había visto lo que ocurría en demasiadas historias de Green Lantern, donde cada color del espectro acababa creando un cuerpo propio. Tengo un plan, dijo Max. Especialmente para Parallax. Viridion ladeó la cabeza. ¿Paralaje? La entidad del miedo. ¿Lo has encontrado? Enfrenté su influencia cuando aún estaba en mi tiempo libre, en el futuro. El amarillo es la parte más fuerte del espectro después del verde, y el Parallax es especialmente peligroso para cualquier futuro Green Lantern. También parece tener enemistad hacia mí en concreto. Entonces, vincularte a la fuente puede proporcionarle una apertura. Puede que sí. Parallax podría intentar poseerte. Probablemente. Tu falta de preocupación es irracional. Estoy preocupado. Solo intento que no sea toda mi personalidad ahora mismo. Viridion le observó en silencio. Max suspiró. El celestial permaneció inmóvil.
Max agitó una mano. Podemos discutir sobre esto después de construir un hogar. Voló más adentro de la zona vacía y levantó ambas manos. La luz esmeralda se extendió por el vacío. Un modelo de una estrella formada primero, suspendido en el centro del espacio que Viridion había despejado. Max ajustó su tamaño y posición hasta que el constructo ardió como un pequeño sol verde. Luego se movió a varios cientos de millones de millas y creó un planeta. Era 3 veces más grande que la Tierra. Max añadió 3 lunas a su alrededor, luego se movió hacia afuera y dio forma a más mundos por todo el sistema. Viridion se acercó al sol constructo. Colocó ambas manos alrededor de ella sin tocar su superficie. La energía cósmica se acumuló por todo su cuerpo, fluyendo a través de las líneas doradas de su armadura y tomando la forma que Max había creado. La estructura verde empezó a cambiar. Se formó hidrógeno donde solo había luz. La gravedad reunió la materia recién nacida hacia adentro. La presión se acumuló dentro del núcleo, aumentando hasta que comenzaron las primeras reacciones verdaderas. Max vio cómo el contorno esmeralda desaparecía bajo el fuego blanco. La estrella se encendió. La luz se extendió por el sistema vacío, tocando cada mundo construido y alejando la oscuridad circundante. Max sonrió. Y que sea la luz. Shuma Gorath vs Max comentario 20 comentario. Votar 2 restantes capítulo 88. Max el constructor quedaban casi 4.000 millones de años antes de que Max regresara a la época que había dejado atrás. Antes de volver a ver a su familia. 6.000 millones de años antes, cuando despertó por primera vez en el pasado, esa distancia parecía imposible. Había medido el viaje en años humanos e imaginado cada uno de ellos pasando con la misma lentitud insoportable. La idea de permanecer consciente durante miles de millones de años le había asustado tanto que eligió pasar unos pocos miles de millones de ellos en éxtasis, convencido de que ninguna mente podría soportar tal extensión de tiempo sin romperse. Se había equivocado. Tras salir de la estasis en la que Viridion le había puesto y pasar millones de años como heraldo de Galactus, Max había empezado a entender que ya no experimentaba el tiempo como lo hacía un humano. Su sentido de la escala simplemente había cambiado. Podía pasar un siglo mientras exploraba una sola región del espacio. 1000 años podrían desaparecer en la investigación. Millones podrían ser consumidos por una tarea lo bastante vasta como para captar su atención. Ese era el secreto que sus compañeros ancianos habían descubierto hace mucho tiempo. Encuentra algo que merezca la pena hacer. Entonces sigue haciéndolo. Para Max, ese propósito había sido primero su servicio como heraldo. Había buscado mundos condenados, evacuado civilizaciones y explorado regiones desconocidas del universo, cartografiándolas para que el conocimiento pudiera usarse eventualmente en su proyecto del cuerpo de linternas verdes. Ahora, después de todo eso, su atención estaba en Oa. Él y Viridion llevaban mucho tiempo construyendo el sistema, aunque ninguno de los dos había sentido la necesidad de darse prisa. Habían empezado con la estrella. Max la llamó la baliza. Ardía en el centro del sistema, brillando de un blanco dorado. Permanecería así hasta el fin del universo, quizás convirtiéndose en la última estrella existente en dejar de arder por fin. Viridion la había diseñado para mantenerse estable más tiempo que cualquier estrella formada naturalmente de tamaño comparable. A su alrededor colgaban los mundos que habían construido. La primera fue Oa. Había comenzado como un planeta rocoso aproximadamente 3 veces el tamaño de la Tierra. A medida que los planes de Max se expandían, también lo hacía el mundo. Viridion aumentó su diámetro hasta que Oa fue casi 5 veces el tamaño de la Tierra, aunque su gravedad superficial seguía siendo cómoda para las innumerables especies que Max esperaba que algún día vivieran allí. Un planeta así no debería haber existido. Un mundo rocoso de ese tamaño normalmente habría colapsado bajo su propia masa. Su gravedad habría aplastado la mayor parte de la vida convencional, mientras que la presión bajo su corteza habría hecho la superficie inestable. Viridion y Max consideraban esas preocupaciones como problemas de ingeniería. Los mecanismos celestes enterrados por todo el manto regulaban la gravedad, densidad y presión interna del planeta. Max había construido enormes estructuras alrededor del núcleo, distribuyendo el estrés y evitando que la corteza se doblara bajo su propio peso. Había aprendido a crear esos mecanismos durante su tiempo con Galactus. Los canales de energía llevaban el exceso de calor desde el interior y lo liberaban inofensivamente más allá de la atmósfera. Más allá de Oa, todo el sistema ignoraba la mecánica orbital normal. Los 8 planetas no giraban alrededor del faro solo por gravedad.
Permanecieron exactamente donde Max y Veridion los habían colocado, sujetos por anclas gravitatorias celestiales ocultas por todo el sistema. Cada mundo seguía un camino controlado diseñado para evitar colisiones, mantener climas ideales y proporcionar líneas defensivas claras alrededor de Oa. Era menos un sistema solar formado de forma natural que una máquina cósmica disfrazada de tal. En el centro de todo estaba Oa, que algún día se convertiría en el hogar del cuerpo de linternas verdes. Sería la sede del gobierno y mando del cuerpo, así como la ubicación de la batería central de energía. También sería la casa de Max. Su centro de poder. 2 lunas orbitaban el planeta. Ninguno tenía nombre ni propósito todavía. La luna más grande probablemente se convertiría en la principal instalación militar del sistema. Max no se había comprometido con la idea, pero seguía siendo la posibilidad principal. Sin embargo, para la luna más pequeña, Max estaba cerca de tomar una decisión. Un memorial. Cada linterna que cayó al servicio del cuerpo sería recordada allí. Sus nombres y acciones se conservarían hasta el final del propio multiverso. Nadie que diera su vida protegiendo a otro sería olvidado. Veridion aprobó ese plan. El celestial cuidaba la vida con una ternura que Max no esperaba cuando se conocieron. Veridion prácticamente había abandonado al resto de su especie para quedarse aquí, prefiriendo ayudar a Max a construir una organización dedicada a preservar la vida en lugar de continuar con los proyectos lejanos que ocupaban a los demás celestiales. Durante los largos años que habían pasado reparando el anillo, estudiando el espectro y comenzando a trabajar en la batería central de energía, Max llegó a conocerle bien. Detrás de la armadura esmeralda brillante y el poder más allá de cualquier cosa que un mortal pudiera comprender, había alguien notablemente de corazón blando y bondadoso. Veridion amaba la vida. Eso fue lo que le atrajo al espectro emocional, que creía que era una parte central de toda existencia viva. Max estuvo de acuerdo. La luz blanca fue la fuente fundamental de toda creación y el estado original del espectro emocional. Max aún recordaba la luz blanca que había encontrado cuando cayó en el vacío primordial. La experiencia fascinó tanto a Veridion que pasaron años intentando entenderla, aunque finalmente llegaron a un callejón sin salida. Hablando del diablo, pensó Max. Fue sacado de sus pensamientos y miró a través de la amplia abertura al frente del centro de mando. Veridion se alzaba a varios kilómetros, reducido al tamaño de un pequeño rascacielos. Sus manos se movían por el aire mientras la energía dorada fluía hacia el paisaje bajo él. Montañas se alzaban del suelo. La piedra se plegaba hacia arriba formando enormes crestas, las laderas se rompían en acantilados afilados antes de asentarse en formaciones estables. El polvo llenó el cielo alrededor del celestial mientras formaba otro pico y lo anclaba profundamente en la corteza reforzada de Oa. Dentro del centro de mando, un mapa holográfico cubría casi toda una pared. El terreno cambiaba en tiempo real mientras Veridion trabajaba. Las elevaciones aumentaban, los valles se profundizaban y los ríos ajustaban sus rutas proyectadas alrededor de las nuevas formaciones. Max estudió la pantalla. Algo iba mal. Entrecerró los ojos. El rango occidental era demasiado pequeño. Abrió un canal de comunicación. El celestial dejó de moldear la montaña. Sí, Max. Haz que ese rango sea más grande. Veridion giró la cabeza hacia el distante centro de mando. Las dimensiones actuales son suficientes. No lo son. La cima más alta ya se eleva a 19 millas sobre el nivel del mar. Exacto. Demasiado pequeño. Hubo una pausa. Si aumento aún más su altura, tendré que reforzar de nuevo la corteza bajo toda la región occidental. Max se acercó al mapa holográfico y amplió la cordillera con ambas manos. No quedará bien con ese tamaño. Las montañas no cumplen ninguna función necesaria. Cumplen una función estética. Deberíamos estar trabajando en la batería central de energía. Lo haremos. Lo has dicho durante los últimos 314 años. No es mucho tiempo. Estás posponiendo deliberadamente el trabajo. No lo estoy. Max miró la cordillera inacabada. Lo estaba posponiendo. La batería significaba abrirse a Ion más que nunca. Significaba crear un canal permanente hacia la fuente y exponerse a cada entidad dentro del espectro emocional. Tenía un plan. Varios planes, técnicamente. Había considerado cómo tratar con las otras entidades y cómo asegurarse de no perderse completamente ante Ion. Sin embargo, seguía posponiéndolo. Max volvió a centrar su atención en el mapa en lugar de prestar atención a eso. El territorio que rodeaba su futuro hogar había tomado forma en las últimas décadas.
Hermosas montañas rodeaban un amplio valle verde, cuyas cumbres se elevaban sobre bosques, lagos y ríos alimentados por glaciares artificiales. Se parecía a Mordor. Un Mordor mucho más bonito, pero aún así, con las montañas que lo rodeaban por todos lados, era básicamente Mordor. A Max le gustaban las vistas de la montaña. Su amor por ellos fue lo que le mató en su vida anterior, después de todo. Había elegido este lugar por las montañas y planeaba construir un vasto palacio rodeado de jardines que el propio jardinero había prometido mantener. Sería un lugar donde podría pasar la eternidad con Fireair y Aurora. Estaba seguro de que les encantaría estar aquí. «Lo estás posponiendo», repitió Viridion. El celestial se elevó del paisaje y comenzó a volar hacia el sur. «¿A dónde vas?», preguntó Max. «Al sitio de la batería. Pensaba que estábamos terminando las montañas. Puedes terminarlos tú mismo. Te estaré esperando». El canal de comunicación se cerró. Max estaba solo frente al mapa holográfico. En el exterior, la cordillera occidental terminaba a mitad de su curva planificada, dejando varios picos sin terminar sobresaliendo torpemente del suelo. Suspiró. Max ascendió por el techo abierto del centro de mando y voló hacia el sur. Las montañas inacabadas retrocedían tras él mientras ascendía. Desde esa altura, Oa se reveló ante él. El verde había comenzado a extenderse por gran parte del mundo, siguiendo los ríos y lagos que Viridion había tallado en su superficie. Los bosques cubrían valles enteros, mientras que amplias llanuras se extendían entre cadenas montañosas aún demasiado jóvenes para haber conocido su primer invierno. La mayor parte de la vegetación provenía del jardinero. Ord había visitado Oa varias veces desde que comenzó la construcción, cada vez llevando semillas recogidas de mundos de todo el universo. Trataba cada plantación con el mismo cuidado que Max le había visto poner en sus jardines privados, estudiando el suelo y el clima antes de decidir dónde pertenecía cada especie. Algunos bosques habían sido diseñados para crecer juntos. Otros habían sido separados por montañas, ríos o zonas climáticas controladas para evitar que compitieran. Oa era lo suficientemente grande como para albergar ecosistemas que nunca habrían existido uno al lado del otro de forma natural, y la maquinaria de Viridion permitía que cada región mantuviera las condiciones necesarias. Ord tenía la intención de regresar en varios años, una vez que Max y Viridion comenzaran a desarrollar los otros planetas del sistema. Max pasó sobre un bosque cuyos árboles habían sido traídos desde un mundo que orbitaba una gigante roja. Sus baúles eran azul pálido y casi translúcidos, con amplias hojas plateadas que se giraban hacia el faro mientras volaba por encima. Más allá de ellos se alzaba otro bosque de inmensos árboles negros, cuyas ramas estaban unidas por láminas de musgo dorado que ondulaban con el viento. Más al este, la hierba roja cubría una llanura interrumpida por lagos poco profundos. Manadas de animales de 6 patas se movían por el agua, descendientes de criaturas rescatadas de un planeta que Galactus había consumido millones de años antes. Max los había preservado en un mundo bajo el cuidado de Ord, y ahora los habían traído aquí. Una bandada de criaturas aladas surgió de la hierba mientras Max pasaba por encima. Sus plumas captaron la luz y cambiaron entre verde, violeta y dorado antes de descender de nuevo. El cielo hacía el mundo aún más extraño. La luz del faro se mezclaba con el resplandor cósmico que rodeaba el centro del universo, creando colores que ninguna atmósfera ordinaria habría producido. Naranja y amarillo se extendían por el horizonte durante el día, interrumpidos por bandas azules, violetas y verdes. La noche fue aún más espectacular. A Aurora le encantaría crecer aquí, en este paraíso. Al acercarse al ecuador, la batería central de energía se hizo visible. Una vasta estructura en forma de linterna se alzaba de la superficie, su marco esmeralda rodeado de plataformas, torres y edificios sin terminar. Incluso a esa distancia, dominaba el horizonte. Su cámara alta por sí sola era más grande que varias ciudades juntas. Lo que se alzaba sobre la superficie era solo una fracción de toda la estructura. La mayor parte de la batería se extendía bajo tierra. Max y Viridion habían tallado casi toda la región ecuatorial bajo Oa, creando una red conectada de cámaras que se adentraban profundamente en el planeta. Los principales canales de energía seguían la curva del ecuador, formando un anillo alrededor del mundo antes de ramificarse hacia los polos. Las secciones más profundas descendían casi hasta el núcleo. Cada componente había sido construido mediante un trabajo minucioso, usando sistemas rediseñados a partir de su anillo dañado. Cada pieza requirió pruebas. Luego más pruebas.
Habían pasado siglos construyendo las capas de contención solos, y harían falta muchos más para completar la batería por completo, y mucho menos para empezar a crear los anillos. La gema del poder y la gema de la mente habían acelerado considerablemente el proceso, pero su propósito principal residía en la propia batería terminada. La piedra del poder serviría como la fuente principal de energía de la batería, dándole suficiente fuerza para proyectar luz verde por todo el universo. La gema de la mente actuaría como un amplificador y sistema de control. Tomaría el flujo de luz verde extraído de la fuente y lo dirigiría, permitiendo a la batería reconocer cada anillo conectado, mantener su vínculo con cada portador y regular incontables flujos de energía simultáneamente. Juntas, las piedras permitirían a la batería contener, organizar y propagar esa energía a través de distancias imposibles. Sin ellos, el proceso habría sido mucho más largo. Por estas razones, ambas gemas del infinito permanecerían alojadas permanentemente dentro de la batería, protegidas por sistemas diseñados para evitar que cualquier persona que no fuera Max o Viridion las retirara o usara indebidamente. Max siguió hacia la batería, pero luego redujo la velocidad al ver algo en el suelo. Alguien estaba de pie en una de las colinas abajo. Una mujer. Su piel era de un tono pálido de púrpura, y un fino velo cubría su cabeza y caía sobre sus hombros. La ropa que llevaba debajo revelaba gran parte de sus brazos y torso, así como sus generosos atributos. Ella lo estaba observando. Max se detuvo en el aire. Era un ser cósmico, o quizás algo aún mayor, al nivel de la eternidad. Eso Max se dio cuenta de inmediato. Parpadeó. La mujer desapareció. Max descendió. Aterrizó donde ella había estado y extendió sus sentidos por el área circundante. Todo parecía completamente normal. Miró hacia los árboles lejanos, luego hacia el cielo. Quienquiera que fuera, se había ido. Más tarde. Viridion ya estaba esperando, y Max había tardado lo suficiente. Se levantó de la colina y reanudó su vuelo. La entrada superior de la batería central de energía se abrió al acercarse. Max descendió por el pozo central, volando junto a plataformas y maquinaria que se extendían hacia las profundidades, antes de entrar en la cámara central. Viridion estaba cerca del otro lado. Había reducido su tamaño y ahora solo era un poco más alto que Max. Entre ellos había un contenedor transparente. Su anillo flotaba dentro de él. Varios instrumentos rodeaban la cámara, dirigiendo haces estrechos hacia el anillo. Viridion estudió los resultados mientras aparecían en el aire a su alrededor. Max se acercó al cilindro. El anillo parecía casi entero. El daño aún permanecía en sus sistemas más profundos, especialmente en las vías que albergaban su inteligencia, pero la mayor parte había sido reparada. Su superficie ya no estaba completamente ennegrecida. Ahora se veía casi igual que antes de haber sido dañado durante la pelea con Doom. Pronto, Jade, murmuró Max mientras lo miraba. Habían logrado reactivarla una semana antes. Una semana, que fue más larga que la de la Tierra. Jade permaneció consciente menos de 3 segundos antes de que los caminos dañados fallaran y obligaran a Viridion a apagarla. Cuando Jade regresara, su trabajo se aceleraría. Entendía el anillo mejor que Max o Viridion. Más importante aún, se convertiría en la cuidadora de la batería central de energía y ayudaría a supervisar el cuerpo y a crear la IA en los nuevos anillos de poder. Max apartó la mirada del ring y se enfrentó a Viridion. Tuvimos una visita. La atención de Viridion se dirigió por completo hacia él. ¿Quién? No lo sé. Se fue antes de que pudiera identificarla, pero era poderosa. ¿Dónde? En una colina al norte de aquí. Viridion guardó silencio un momento mientras buscaba en los sistemas del planeta. No se detectó ninguna presencia desconocida. Por supuesto que no. Deberíamos investigar. Lo haremos. Después de esto. El celestial le observaba atentamente. ¿Estás listo? Max miró el anillo flotante. No. Viridion esperó. Max le tendió la mano. Pero hagámoslo de todas llenas. El cilindro de contención se abrió. El anillo salió volando de la cámara y se posó alrededor de su dedo. La luz esmeralda recorrió su mano y luego se extendió brevemente por las líneas de su armadura. Viridion se acercó. Para alimentar la batería, debes establecer una puerta de entrada a la fuente. La apertura debe mantenerse pequeña y controlada. ¿Qué pequeño? Al principio, no más grande que la conexión que ya mantiene tu anillo. Max asintió. La puerta debe abrirse dentro de la cámara central. Una vez establecida, la batería extraerá un flujo continuo de energía de la fuente y la distribuirá a través de los conductos ecuatoriales.
Max se dirigió hacia el pasadizo que conducía más adentro de la estructura. Vamos a ello. Bajó de la plataforma y descendió. El eje central se estrechaba al acercarse al interior del planeta. La voz de Veridion llegó a su mente. La conexión debe abrirse poco a poco. Lo sé, me lo acabas de decir. Si otra entidad intenta entrar por la puerta de enlace y lo sé, Veridion. Siguió un breve silencio. Procedan. Max llegó a la cámara del núcleo. Era un espacio esférico y vasto. El núcleo fundido del planeta se movió más allá de las barreras transparentes, llenando la cámara de luz rojo dorada. Miles de canales se extendían desde la cámara en todas direcciones, atravesando las paredes antes de desaparecer en la estructura mayor de la batería. Aquí se abriría la puerta. Max aterrizó en la plataforma en el centro de la cámara y se sentó en posición de loto. Apoyó las manos en las rodillas y cerró los ojos. John. Max exhaló y la cogió. La luz esmeralda fluyó del anillo y se extendió por su cuerpo. Entró en la plataforma bajo él. Uno a uno, los canales empezaron a brillar. Max cerró los ojos. Durante varios momentos, no pasó nada. Luego se adhirió. Respondió John. La cámara del núcleo desapareció. Max abrió los ojos dentro de la fuente. Comentario 19. Votar 2 restantes. Capítulo 89. Azul y verde. Max abrió los ojos dentro de la fuente. No había tierra bajo sus pies ni cielo encima. La luz se extendía en todas direcciones, dividida en corrientes de color. Cruzaron y se separaron como ríos que atraviesan un océano sin fronteras, cada uno portando una emoción en su forma más pura. El verde le rodeaba más de cerca. Se movía alrededor de Max en oleadas lentas. Todas las corrientes respondían a su presencia. Algunos pasaron a través de él sin resistencia, mientras que otros se doblaron alrededor de su cuerpo como si dieran la bienvenida a algo que había faltado. Max se miró a sí mismo. Su forma humana había desaparecido. Su cuerpo estaba hecho enteramente de un resplandor esmeralda. Estrellas ardían en su pecho y brazos. Cuando abrió las manos, constelaciones enteras se movieron en sus palmas. Flexionó los dedos. El movimiento se sentía a la vez natural y extraño. Estas eran sus manos, pero lo bastante grandes para sostener mundos. Ya no era simplemente Max. Él era John. Era la primera vez que se unía completamente con la entidad de la voluntad dentro de la fuente. Antes de esto, siempre habían permanecido separados. Una unión así solo se había hecho posible tras millones de años de preparación. Incluso después de toda esa preparación, Max se sintió arrastrado hacia sí mismo mientras recuerdos que nunca le habían pertenecido empezaron a salir a la superficie. Los experimentó como si hubiera estado presente. Como si no hubiera estado presente. Porque así fue. El primer recuerdo consumió todo a su alrededor. Un universo estaba muriendo. El quinto cosmos tembló al borde del colapso. Una figura intentaba aprovechar el espectro. Morrigun, hechicero supremo del quinto cosmos. Max observó a Morrigun recurrir a la fuente. La magia se envolvió alrededor de los colores del espectro emocional e intentó forzarlos a unirse. Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo y violeta fueron arrastrados hacia un solo punto. Morrigun creía que combinarlos crearía vida. En cambio, algo salió mal. Él creó la ausencia. Los colores desaparecían dondequiera que su magia los tocaba. Surgió algo negro. Era el vacío hecho forma, un lugar donde la emoción había sido cortada tan completamente que no quedaba nada para sentir miedo, esperanza, rabia, amor o voluntad. La luz negra se extendió. El recuerdo terminó antes de que Max pudiera ver el resultado. Otro lo reemplazó. Esta vez fue violenta. John había entrado de alguna manera en la realidad física. Estaba luchando contra algo dentro de un vacío negro. Los celestiales flotaban por el vacío, sus inmensos cuerpos abiertos en abierto. Algunos habían sido decapitados. Otros habían sido destrozados. Max vio al ser al que John se enfrentaba. La oscuridad se aferraba a ella. Una espada descansaba en su mano, su hoja más oscura que el vacío que la rodeaba. John atacó. El recuerdo se convirtió en una tormenta de verde y negro. Las otras entidades se unieron a la batalla, y entonces todo se volvió blanco. El recuerdo terminó. Max agarró su cabeza mientras más seguían. Llegaron demasiado rápido. Intentó bloquearlos y obligarlos a retroceder, pero no había a dónde enviarlos. Ya eran suyas. John los había experimentado, y Max era John. Se inclinó hacia adelante, con los dedos presionados contra los lados de su cabeza mientras las estrellas corrían bajo su piel.
Entonces sintió que alguien se acercaba. Las corrientes verdes cambiaban a su alrededor. A lo lejos apareció una luz azul. Comenzó como un solo punto sobre él, luego se extendió hasta llenar parte de la interminable extensión. El azul transmitía calor. La presión contra su mente por el asalto de los recuerdos se alivió cuando la luz le tocó. Una figura descendió a través de ella. Era humanoide. Su forma estaba hecha completamente de un resplandor azul, con estrellas moviéndose bajo su superficie igual que dentro de Max. Muchas alas se extendieron desde su espalda, superpuestas una tras otra hasta formar una corona luminosa alrededor de su cuerpo. Max se sentía más fuerte en su presencia. Un nombre cruzó por su mente. Adara. No era un título que le diera otro. La entidad azul lo había elegido para sí misma. Adara sonrió. Bienvenido, dijo. Por fin, John, estás completo de nuevo. Por fin, podemos hablar. Se acercó flotando, sus alas plegándose parcialmente detrás de ella. Max permaneció en silencio. Lo que intentas aquí es maravilloso, continuó. ¿Ya sabes? Todos lo sabemos. Max se dio cuenta de un movimiento más allá de la luz verde. Los otros colores habían estado distantes antes. Ahora se movían en los bordes de su conciencia, respondiendo tanto a su presencia como a la puerta que intentaba abrir. El rojo brotó como fuego. Golpeó todo lo que tenía cerca, consumiéndose y reconstruyéndose en el mismo movimiento violento. Max sintió una rabia tan pura que no necesitaba ni causa ni dirección. Solo existía para arder. El naranja se enroscó sobre sí mismo. Yellow permanecía más lejos, casi oculto. Observaba desde más allá de los otros colores, paciente y calculador. Violet se movía en oleadas lentas y posesivas. Por supuesto que sí, dijo Max. Cada uno lleva una parte de ti dentro de nosotros, explicó Adara. Fragmentos de lo que sentiste cuando entraste por primera vez en el momento de la creación. Se convirtieron en las brasas de las que despertamos plenamente y crecimos hasta lo que somos. Ya veo, dijo Max. Sintió a los demás girando más allá del verde, cada uno respondiendo de forma diferente a la realización de que John estaba de nuevo completo dentro de la fuente. Adara dirigió su atención hacia la estrecha conexión que conducía al universo físico. Lo que estás creando no solo permitirá que la energía salga de la fuente. Establecerá una puerta permanente entre este reino y la existencia física. Lo sé. A través de él, existe la posibilidad de que podamos entrar en el mundo físico. Algunos de vosotros quizá. Adara lo estudió. ¿Me permitiría cruzar? Eres bienvenido. A la luz azul a su alrededor se intensificó. Los demás no, añadió Max. Su influencia no puede contenerse tan fácilmente. La emoción ya existe en todo el universo físico. Mientras los seres vivos sientan miedo, rabia, amor, compasión o avaricia, las entidades pueden alcanzarlos. Lo sé. No intento evitar que existan emociones. Estoy intentando evitar que las propias entidades se abran paso a través de la batería. Adara se acercó. Proselite y yo te ayudaremos, si aceptas nuestra ayuda. Proselite, la entidad de la compasión. ¿Proselite estuvo de acuerdo con eso? Solo pide que no interfieras con sus seguidores. ¿Seguidores? Se preguntó Max. Así que ya tenía algún tipo de influencia. ¿Y qué quieres tú? No te pediré nada. ¿Por qué no? No se puede exigir esperanza, dijo Adara. Ni debe imponerse a otro. No había engaño en esas palabras. Max podía sentir eso. Adara realmente no esperaba nada de él a cambio, no porque le faltara deseo, sino porque exigir el reembolso violaría lo que era. Eso por sí solo la separaba de varias de las presencias que la observaban desde más allá. Los demás no mostrarán la misma contención, continuó. Cada vez que regreses, te tentarán. Si la tentación falla, algunos intentarán usar la fuerza. Max miró hacia la corriente amarilla. Parallax permanecía casi inmóvil, oculto tras olas lejanas de luz. Sin embargo, Max podía sentir cómo tocaba los bordes de cada miedo que cargaba. Perderse dentro de John. Esperando miles de millones de años, solo para descubrir que su familia se había ido. La corriente amarilla se agitó. Max lo apartó. Y tendré que seguir volviendo, dijo. Muchas veces. La luz verde a su alrededor parpadeó. El cuerpo de Max se apagó. Al principio, pensó que Parallax había hecho algo. Entonces las corrientes que le rodeaban empezaron a sentirse pesadas. La presión infinita de la conciencia de John regresó de golpe, cerrándose alrededor de los frágiles límites de su mente individual. Adara se acercó. Debes parar ahora. Max se obligó a incorporarse.
¿Puedo seguir? No. Apenas he abierto la conexión. No puedes mantener este estado mientras permaneces separado de John. Adara extendió una mano, rodeándole con una luz azul. Para permanecer más tiempo, debes fusionarte completamente con John. Max no dijo nada. ¿No quieres eso?, continuó. Volveré enseguida, dijo Max. La sonrisa de Adara transmitía a partes iguales calidez y tristeza. Muchas veces, parece. La entidad azul puso una mano en su pecho. La fuerza regresó, dándole tiempo suficiente para encontrar el camino que llevaba de vuelta a Oa. Será difícil, dijo. Pero creo en ti. La fuente desapareció. Los ojos de Max se abrieron. Volvió a estar dentro de la batería central de energía. El dolor le golpeó antes de que pudiera moverse. Todo su cuerpo parecía arder desde dentro. Energía esmeralda se deslizaba bajo su piel y se escapaba por sus ojos, boca y puntas de los dedos. Los canales que rodeaban la plataforma brillaban con luz mientras símbolos de advertencia parpadeaban en las paredes de la cámara. Max se levantó demasiado rápido y casi cae. El anillo estabilizó su cuerpo mientras se lanzaba desde la platier. Voló hacia arriba a través del eje del núcleo, pasando por conductos que aún llevaban la energía que había extraído de la fuente. El resplandor se desvaneció mientras subía. Cuando llegó al laboratorio central, solo una fracción de la batería seguía activa. Viridion esperaba. El celestial se plantó ante un campo de lecturas que llenaba la mayor parte de la cámara. Su atención se desvió entre Max y los patrones de energía grabados durante el intento. El intento fue parcialmente exitoso, dijo Viridion. Max se bajó a la platier. Sus piernas amenazaban con ceder, pero permaneció en pie más por despecho que por fuerza. ¿Cuánto? Existía una conexión estable durante 1,8 segundos. ¿Eso es todo? Desde tu perspectiva, la duración dentro de la fuente fue considerablemente más larga. Pareció que habían pasado horas. Tus patrones neuronales indican una duración experimentada de aproximadamente 3 horas. Viridion amplió una de las lecturas. La puerta permaneció controlada. No llegó ninguna retroalimentación destructiva a la batería y los conductos distribuyeron con éxito la energía a través de la red ecuatorial. Eso suena bien. Max esperó al resto. Continuó Viridion. Sin embargo, la puerta se cerró antes de que la batería pudiera establecer un vínculo independiente con la fuente. ¿Cuántos intentos más? El celestial procesó la información durante varios segundos. Basándose en la tasa de adaptación demostrada durante esta sesión, serán necesarias aproximadamente 800.076 sesiones adicionales. Max le miró fijamente. Joder. La estimación puede cambiar. ¿Inferior? Puede que cambie. Max se pasó una mano por la cara. Su piel seguía ardiendo bajo sus dedos. Necesito un tiempo a solas. Tu estado físico debe ser monitorizado. Estoy bien. Antes de que Viridion pudiera objetar, Max salió volando de la vasta cámara. Salió de la batería por un pasaje superior y cruzó el cielo sin elegir destino. El anillo lo llevó hacia el norte, alejándose del ecuador y entrando en una de las regiones que Ord había plantado años antes. Finalmente, Max descendió hacia un acantilado con vistas a un amplio valle. Un río serpenteaba por la tierra abajo, reflejando las bandas naranjas y violetas que se extendían por el cielo vespertino. Los bosques cubrían ambos lados del valle, sus hojas plateadas moviéndose con el viento. A lo lejos, una de las lunas de Oa había comenzado a elevarse sobre las montañas. Max aterrizó cerca del borde del acantilado. Puso ambas manos sobre las rodillas y respiró, aunque cada respiración seguía sintiéndose demasiado superficial. 800.076 sesiones. 800.076 visitas más a la fuente. 800.076 posibilidades para que Parallax o alguna de las otras entidades le jodan. No puedo hacer esto, murmuró Max. Permaneció en silencio un momento. Sí, puedo. Se enderezó. Y los linternas azules. Yo también podría hacer que eso pasara. Adara le ofreció ayuda directamente. Los anillos azules serían más difíciles de crear, y probablemente nunca habría tantos linternas azules como linternas verdes. Pero incluso un pequeño número podría importar. Serían útiles, murmuró Max. Especialmente porque fortalecen el verde. Estaba a punto de sentarse, quizá incluso tumbarse, cuando sintió una presencia detrás de él. Max se giró. La mujer de la colina estaba a varios pasos. El mismo velo cubría su cabeza y ocultaba parte de su rostro.
Su piel pálida y púrpura parecía casi luminosa bajo el cielo de Oan, mientras que su ropa fina revelaba aún más que antes. Su conciencia cósmica reaccionó. Esta vez, proporcionó una respuesta. El conocimiento se instaló en su mente, y Max se preguntó cómo no había logrado reconocerla antes. Muerte, dijo Max. La mujer inclinó la cabeza. John. Su voz era baja. Todo ser vivo en el valle parecía quedarse en silencio cuando ella hablaba. ¿O debería llamarte Max? Preguntó. Quizá Green Lantern. Yo no, Max. Tú eliges. Max, repitió, probando el nombre. Lo prefiero. Se acercó. Su forma cambiaba con cada paso. Su piel púrpura pálida se aclaró hasta parecer carne humana extremadamente pálida. El velo y las prendas holgadas se disolvieron, sustituidos por pantalones cortos negros y una camiseta negra corta que cubría su pecho. Una capa oscura se posó sobre sus hombros, arrastrándose detrás de ella sin tocar el suelo. El pintalabios negro cubría sus labios. Un delineador oscuro rodeaba sus ojos, afilando un rostro del que ya era difícil apartar la vista. Max se quedó sin palabras un momento. La muerte sonrió. Una mejor técnica, ¿no crees? Carraspeó. Desde luego es algo. ¿No lo apruebas? No. Definitivamente no. Su sonrisa se ensanchó ligeramente. ¿Qué haces aquí? Te observo y lo he estado haciendo desde hace tiempo. Bueno, eso no es nada inquietante. ¿Puedo preguntar por qué, a menos que estés aquí para cosecharme? Oh, nada de eso. La muerte le observó un momento. Eres mi opuesto en varios aspectos. Estás atado a la vida. Soy el fin que espera toda vida. Se detuvo delante de él. Nos hemos visto antes. Max frunció el ceño. Creo que lo recordaría. Entonces eras menos interesante. No hablaste. Apenas parecías consciente. Los celestiales te invocaron, y entraste en la realidad física el tiempo suficiente para derrotar al Señor del Abismo. Luego te fuiste. Los recuerdos de John regresaron. Celestiales muertos flotaban por un vacío. Una figura estaba entre sus cuerpos, sosteniendo una espada negra más oscura que el vacío que la rodeaba. Señor del Abismo Knull, se dio cuenta Max al ver cómo el rostro de la figura se aclaraba. Sí. Él. Esa batalla tuvo lugar entre el fin del sexto cosmos y el nacimiento del séptimo. Los celestiales supervivientes debieron atraer a John de la Fuente para luchar contra Knull, quien parecía haber tomado el control de la luz negra. Quizá fue entonces cuando Max se separó de John. Más tarde sería encontrado por el vigilante y, finalmente, por Viridion. La muerte se acercó. Max se quedó donde estaba. Cruzó la última distancia hasta que solo les separaron unos centímetros, luego colocó una mano en el centro de su pecho. Su toque era frío. El ardor dejado por la fuente se desvaneció dondequiera que descansaban sus dedos. Sus ojos oscuros lo estudiaron. Has estado bastante ocupado. Esa es una forma de describir los últimos miles de millones de años. Me refería al presente. Eso también. Algo parecido a diversión cruzó su rostro. Parece que he llegado en un momento inoportuno. Retiró la mano, y el ardor empezó a volver poco a poco. Volveré a visitaros cuando estéis menos ocupados. Antes de que Max pudiera hablar, la muerte desapareció. Permaneció allí varios segundos. Luego se sentó al borde del acantilado y miró al otro lado del río. ¿Qué diablos fue eso? No llegó ninguna respuesta. Max se recostó apoyando en las manos, repasando la conversación en su cabeza. Empezó a reír. Supongo que los tópicos tenían razón. La muerte era gótica. Adara. Muerte. Max y Galactus. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete, por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.